encontramos en el santuario del Señor de Monserrate, un santuario que es referente para todos los bogotanos. Y nos ha recibido Monseñor Sergio Pulido, su rector, a quien le damos las gracias por este ratico. Muchas gracias, Monseñor. Aglaya, yo soy el que te agradezco tu visita y la oportunidad de poder dar a conocer mucho más este santuario a todos. Precisamente, Monseñor, una de las razones es que pues, este santuario, como dije antes, es referente para todos los bogotanos, particularmente para quienes profesamos la fe católica. Es un santuario que se ve desde toda la ciudad, es el santuario que nos custodia, pero también es desde donde se ora por la ciudad. ¿Cómo ha sido, Monseñor, esa experiencia en estos años que usted ha estado al frente? Pues muy interesante. Yo llevo ya 35 años de ministerio ordenado, de los cuales 4 años ya aquí en el santuario. He tenido experiencias de formador en el seminario mayor y de párroco en varias comunidades aquí en la arquidiócesis, pero nada se compara al santuario del Señor de Monserrate. Yo lo voy a decir de una forma como generalmente lo digo. Aquí no es ni siquiera otro mundo, sino otro universo. Tiempos, espacios, alegrías, dificultades, por supuesto también. Todo sale de lo normal. Precisamente nuestra ciudad, capital, Bogotá, tiene 477 años de fundada. Desde esa época también comenzó la historia de ese santuario. Y más exactamente fue en el año 1620, cuando uno de los primeros misioneros que llegaron aquí a Santa Fe de Bogotá, Fray Bruno de Valenzuela, construyó en la cima de este cerro, que quedaba aquí, el lugar cercano de la fundación. A los pies de ese cerro está el Chorro de Quevedo, más bajito de la actual iglesia parroquial de Egipto. Desde allá, pues, este cerro era lo más visible. Y construyó en la cima de ese cerro una pequeña ermita, inclusive ni siquiera él tenía intención de hacer un lugar de culto, no era una capilla, era una ermita, es decir, un lugar para que él viviera como ermitaño en la soledad y el silencio para buscar a Dios. Se la dedicó la ermita a la Virgen de Montserrat, porque este Fray Bruno de Valenzuela es catalán, y allá en Cataluña, y muy particularmente en Barcelona, está el santuario, que más que un santuario es todo un gran convento, que lo tienen desde hace siglos los benedictinos, y veneran con gran devoción, con un grande amor a la Virgen María en esa advocación de Nuestra Señora de Montserrat. Aquí tenemos justamente en una capilla que está en la basílica la copia exacta, la réplica de la Virgen Morenita de Montserrat. Esa imagen duró realmente poco tiempo aquí en como patrona de la ermita, porque los bogotanos comenzaron a subir, aunque el interés de Bruno de Valenzuela no era hacer un lugar de peregrinación ni tampoco de culto, pero estaba en un lugar tan atrayente, tan visible, que los bogotanos comenzaron a subir por el cerro a pie. Por supuesto, era la única manera de acceder a la cima del cerro. Antes de que llegaran los españoles, aquí habitaban los muiscas. Estos indígenas llamaban el cerro Cerro de las Nieves, cuando por aquel entonces, hoy también, pero en menos cantidad o en menos frecuencia, el cerro se cubre de nube o de neblina al menos. Esa neblina que rodeaba el cerro fue la que le dio a los indígenas la razón para llamarlo Cerro de las Nieves. Pero con la llegada de la Virgen de Montserrat, comenzaron a llamarlo Cerro de Monserrate, Monserrate en español, porque Montserrat es en catalán. En catalán significa entre piedras. Y de hecho allá en Cataluña, en Barcelona, el santuario de la Virgen de Montserrat está entre rocas, entre piedras, Montserrat. Pero la experiencia de subir el cerro fue cambiando como el origen y como la intención de Fray Bruno de Valenzuela. Comenzó a ser un lugar de peregrinación, especialmente para celebrar aquí en la cima del cerro la fiesta de la Santa Cruz. Cada año se le venía una cofradía antigua, la cofradía de la Vera Cruz. Vera no de verdadera cruz, sino de camino de la cruz, Vera Cruz. Venían a celebrar esa fiesta cada año.
Y el subir el cerro a pie les exigía esfuerzo, cansancio, sacrificio. Y eso lo fueron como relacionando no solamente a la cruz, sino al Calvario, al lugar de la crucifixión. Por eso poco tiempo duró la devoción de la Virgen de Montserrat y mandaron a hacer más bien la imagen que tenemos ahora, que es el centro que atrae tantos peregrinos, el Señor de Montserrat. Es una imagen hecha por un santafereño, Pedro Lugo Albarracín, es el artista. No es que sea una imagen artística en el sentido de comparable con otras imágenes hechas, por ejemplo, por Miguel Ángel. No, es una imagen bastante sencilla, pero sobre todo de un inmenso realismo. Ese realismo como que atrae y conmueve. Y era toda una catequesis en aquel entonces, que no sabía leerse, ni sabían escribir. La sola imagen ya hablaba por sí sola del misterio de la pasión y muerte de Jesús. Y entonces a la imagen le dieron el nombre de Señor de Montserrat. Desde entonces yo no sé cuántos miles y miles de peregrinos suben aquí, especialmente los fines de semana. Podemos decir que hay como 3 motivaciones o 3 razones para subir el cerro. Habrá más, y las hay sin duda, pero sobre todo hablo de hoy día. Una inmensa cantidad de personas, incontables personas, suben el cerro por deporte. Entonces el deporte también es un motivo para venir a Montserrat. Claro, bienvenidos los deportistas. Yo mismo hago deporte subiendo a pie el cerro. Pero estoy consciente que esto no se hizo para el deporte, que aquí no es un centro deportivo. Puede que sea un lugar excelente para hacer deporte, pero no es la primera razón. Otro motivo, turismo. Personas de todo el mundo vienen. Tengo un dato que me impresiona mucho. Por estadísticas, de 10 personas que ingresan extranjeros por el aeropuerto El Dorado, de 10 extranjeros que ingresan a Bogotá, 9 vienen a Montserrat. Eso es una suma inmensa. Entonces también, como tú mismo lo dijiste, Aglaya, hay muchos turistas que vienen aquí. Es un referente también turístico. Pero yo lo digo desde la experiencia que tengo aquí, tampoco Monserrate es un centro turístico. Abierto a los turistas, por supuesto. Y tenemos inclusive acuerdos con Fontur y con todas las entidades del distrito que tienen que ver con el turismo. Pero aquí, ante todo es, y esa es la tercera razón y la principal, un lugar de peregrinación. Sí, fabulosos los deportistas, fabulosos los turistas, pero también, ante todo, ha sido y seguirá siendo un lugar de peregrinación, es decir, un lugar de encuentro con Dios, porque eso es el peregrino. El peregrino es el creyente que, motivado por su fe, busca a Dios y lo encuentra en sitios como este. Esa es la principal razón, incluso la última razón de todo lo que hay en Monserrate, un lugar de encuentro con Dios. Precisamente, Monseñor, estamos en el año del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, en donde para ganar la indulgencia, una de las formas, o tal vez la forma principal, es la peregrinación, y este es uno de los santuarios que acoge o estará acogiendo durante este año a estos peregrinos. ¿Hay hay algunas actividades especiales para recibir y acoger a los peregrinos? Sí, primero que todo, el martes 8 de diciembre, en la celebración solemne de la Inmaculada Concepción de María, el Papa Francisco dio apertura al año de la misericordia, abriendo la puerta santa, puerta que en Roma se abre solamente para estas ocasiones, en los grandes jubileos, como este. Y el domingo pasado, 12 de diciembre, el señor vicario episcopal de la zona en la cual está este santuario, que es la Inmaculada Concepción de María, el vicario, monseñor Daniel Delgado Guana, en la Eucaristía que presidió a las 10 de la mañana, también en un rito muy sencillo pero muy sentido, abrimos la puerta principal del santuario, la puerta de la misericordia, como el signo que da también comienzo aquí en el Cerro de Monserrate, en ese santuario, al año de la misericordia. No es de extrañar que el señor arzobispo haya escogido ese santuario como un templo jubilar,
porque la naturaleza misma del santuario es penitencial. No sé si desde Bogotá se alcanza a observar claramente que el santuario original ha sido extendido, inclusive desafiando el vacío. Esa fue una obra que se hizo hace 32 años, que la comenzó a hacer el rector de aquel entonces, pues sí era monseñor porque había sido vicario episcopal, Cándido López Valencia, que aún vive, está un poco anciano, pero aún vive. Y Cándido López Valencia, como rector, en el año 1982 decidió, fiel a la enseñanza del Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es el culmen, el centro de la vida cristiana, y que cuando se celebra la Eucaristía no debe haber ninguna otra actividad litúrgica. Y aquí, mientras se celebra la Eucaristía por cientos de años, se confesaban, hacían novenas, romerías, promesas. Era un lugar yo fui testigo recién ordenado aquí, un poco era confuso todo, porque la gente subía al camarín y desde la basílica se veía que pasaban por allá frente a la imagen, la tocaban, se bendecían, dejaban sus muletas, dejaban muchas cosas, se confesaban. Testimonios. Claro, es votos de lo que hay aquí, es lo que hay de testimonios de cómo la imagen tiene un poder curativo, milagroso. De eso podríamos hablar en otro momento. El hecho es que Cándido López, como rector de esta basílica, decidió quitar los confesionarios de la basílica, porque aquí es basílica, además de ese santuario es basílica. El Papa Pío XII, en el año 1955, hace 60 años, le dio el título de basílica, elevando ese lugar a una dignidad mayor por toda la importancia espiritual y religiosa que tiene. Y entonces se suprimieron los confesionarios, y para ello, extendiendo la superficie, el piso de la basílica hacia el norte, se construyó la capilla penitencial, desafiando el vacío, porque fue necesario construir pilotes, columnas profundas para poder sostener la capilla. Para mí, en este momento, por mi experiencia, que tú me preguntas de mi experiencia, ahí es como el lugar donde se plasma el milagro de la imagen del Señor de Monserrate, que es la conversión, la misericordia. Yo he tenido experiencias de confesar en tantas partes, parroquias, en un seminario, fui director espiritual por muchos años, pero las experiencias de las confesiones en ese santuario son únicas. Desde las confesiones más, yo diría, como más inocentes, más ingenuas, que inclusive a veces me provoca decirle al niño o al joven o a la mamá, al adulto que está confesando, pero tú no tienes necesidad de confesarte. Me parece que yo una vida como tan piadosa, tan buena, tan recta, tan conforme al querer de Dios, que no se necesitaría una absolución. Sin embargo, claro, se atienden esas confesiones porque son gente que quiere robustecer su fe, su esperanza, su amor en Dios, y piden el perdón. Sin embargo, son confesiones que, pues sí, son de personas buenas, santas. Pero también hay confesiones que, Dios mío, yo quedo asombrado y abismado y conmovido, porque son confesiones de personas que, por ejemplo, dicen, yo vengo desde muy lejos, me dicen el nombre del pueblo, y yo digo, ¿dónde queda ese pueblo? Porque lo ignoro, y es lejísimos, con la intención de subir el santuario, el cerro, llegar al santuario a pedir perdón por sus múltiples pecados, una vida desordenada, una vida alejada de Dios, una vida que ni ellos mismos pueden como reconstruir, porque ya acá la memoria como que ni les ayuda para recordar sus pecados. Incluso personas que han llegado al extremo de asesinar casi que en una forma continua, que pierden el número de asesinatos que han cometido, o pecados que son reservados al obispo, como el aborto, que yo, por ser canónigo y ser rector del santuario, tengo las facultades de absolver. Entonces son, digamos, de toda índole. Pero lo que importa, me parece a mí, es ese sentido de la misericordia, ¿no? Que confían en que Dios les puede perdonar y que pueden cambiar de vida. Entonces se trata de un pecador, sí, arrepentido, sí, pero que encuentra en el sacramento de la confesión el sentirse amado por Dios y el que pueden amar a Dios también. Y esa es como la experiencia más grande que he encontrado.
no solamente la confesión del pecado como tal, sino la experiencia del amor de Dios, que ama, que perdona, que es misericordioso, de sentirse pecador, pero sentirse amado y perdonado por Dios. Y en el año de misericordia, por supuesto, con mayor razón, todos los domingos, entre semana también en lo posible, pero sin embargo el domingo habrá 5 sacerdotes, 5 presbíteros atendiendo a las confesiones. Muchas veces el domingo yo multiplico las eucaristías que presido, a veces celebro hasta 5 eucaristías, con tal de que los sacerdotes que me pueden ayudar estén dedicados a la confesión. Entonces desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 1:30, que podemos almorzar, tenemos que almorzar. Entonces suspendemos las confesiones, pero después del almuerzo 1 o 2 presbíteros siguen hasta las 4:30, que es la hora en que se puede atender confesiones, porque se cierra el camino. Y bueno, es, digamos, la práctica del cerro es que todos los días, todos, incluso el domingo, se cierra el camino de los peregrinos a las 4:30, hasta esa hora de confesiones. Entonces yo sí invito para que aquí en el Cerro de Monserrate, obviamente hay otros templos jubilares, pero aquí en el santuario pueden venir a lo largo de todo este año de la misericordia. Entre semanas siempre habrá la Eucaristía de 10 de la mañana y de 12 del día. Yo las presido, yo las celebro. El sábado tenemos 4 Eucaristías, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde. Pero entre tanto también hay siempre 1 o 2 sacerdotes, 2 presbíteros escuchando las confesiones, celebrando las confesiones en la capilla penitencial. Y el domingo siempre habrá 7 Eucaristías, comenzando desde las 6 de la mañana, cada hora y media. 6 de la mañana, 7:30, 9 de la mañana, 10:30, 12 del mediodía, 2 de la tarde y 3:30. Y mientras se celebra en el santuario, en la basílica de la Eucaristía, los sacerdotes y los presbíteros están confesando en la capilla penitencial. Ese es el nombre que le hemos dado, porque para eso es la capilla. Desde su origen, la intención al construir esa capilla es un lugar de reconciliación, un lugar de misericordia, el lugar de las confesiones. Monseñor, habla usted del camino, y del camino como el camino físico, pero también el camino espiritual que hay que recorrer para llegar a cumplir y a ganar la indulgencia. Pero quiero referirme un poquito al camino físico porque a usted le tocó la reconstrucción del camino, le tocó la inauguración, le tocó, bueno, fue un trabajo muy, muy terrible, arduo. Y también decía usted que se había desafiado la naturaleza cuando se construyó la capilla. Pienso yo que Monserrate siempre ha estado como en ese filo del desafío de la construcción, del desafío de la seguridad, del desafío del todo. Es impresionante un Viernes Santo, ¿cuántas personas pueden llegar? 1.000.000. Ya se sabe, porque justamente por los piquetes del teleférico, del funicular, pero además desde que se abrió el camino en noviembre del año 2011, cuando se reabrió el camino, después de 3 años de estar cerrado. Era tanta la necesidad de la gente de subir al cerro y celebrar la Semana Santa aquí, que el arzobispo y el rector, que en aquel entonces era Monseñor Daniel Delgado, Daniel Falla, el obispo auxiliar de Cali, secretario de la Conferencia Episcopal, que entre los dos decidieron, el arzobispo, que era el cardenal Pedro Rubiano, y el padre Daniel Falla, que era el rector, que era necesario bajar la imagen, cosa que fue extraordinaria, porque creo que ha bajado 2 o 3 veces nomás a la ciudad, 4. En circunstancias muy específicas, algunas dolorosas, otras no tanto. Sí. Justamente la última me tocó a mí el año pasado, para conmemorar los 450 años, el jubileo de la arquidiócesis. Pero eso fue un motivo festivo. Pero la anterior fue para que los peregrinos del santuario no siguieran, digamos, llevan 2 años casi sin poder. Huérfanos, digamos. Sí, claro. Y es que la inmensa mayoría de peregrinos que vienen, sobre todo en Semana Santa, son personas pues que quieren venir a pie, porque son peregrinos. Peregrinos de que va haciendo un camino. Sí, esos sí son peregrinos, no turistas. Exactamente, son peregrinos que buscan, además porque, entre otras cosas, son gente muy pobre, que no tienen el recurso económico
para comprar el tiquete del teleférico. Y además, si suben por teleférico, sienten que no que no hicieron la peregrinación. Sí, claro, porque no hay sufrimiento, digámoslo así. Exacto. No hay esfuerzo. Exacto. Entonces, el camino se cerró por 3 años. No por capricho del arzobispo o del rector, como incluso algunos llegaron a decir, y eso se publicó, inclusive yo lo escuché por medios, yo no era el rector todavía. Claro, cerraron el camino para que pudieran tener plata por el teleférico y el funicular. No, esa no fue la razón. El cierre del camino fue una orden del distrito, del alcalde, porque era necesario arreglar el camino, que amenazaba una tragedia. De hecho, alguna buena parte se había desbancado, porque el agua corría por cualquier lado y se llevaba, desbancaba lo que había de camino. El camino que había hasta hace 4 años era un camino de herradura, el camino de siempre. Y entonces fue necesario hacer una obra de ingeniería geotécnica con diseños impuestos por el distrito, por la alcaldía, como tocaba. Y entonces, de ese camino que desde abajo, donde comienza el borde de la circunvalar, hasta el atrio del santuario, ese camino tiene 2.300 metros. Es bueno saber que de esos 2.300 metros, 2.000 metros son propiedad del distrito. Y el camino se hizo con los recursos del distrito, los impuestos de los contribuyentes. Todos los bogotanos ayudaron a pagar esa obra. Pero los últimos 300 metros, que corresponden a la propiedad del santuario de San de Monserrate, pues los estamos pagando. Todavía los estoy pagando. ¿Puedo decir la cifra? Claro. En pesos de hace 4 años costó 1.500 millones, 1.600 millones. 1.600 millones. No he terminado de pagarlos, estamos todavía pagándolos. Pero ese camino tiene ahorita la garantía, la seguridad de que, de hecho, no se ha movido una piedra. Porque el camino está hecho con todas las especificaciones y el diseño que fue necesario. Con cunetas que recogen el agua, con anclajes, y los anclajes son unos anclajes impresionantes. Porque es que el camino literalmente no se apoya, digamos, en sentido de caída libre, como gravedad sobre el cerro, sino que gran parte del camino fueron unos anclajes de 15 metros de profundidad sobre la montaña. 15 metros. Inyectaron un concreto especial con unos cables especiales de acero y terminan con un dado. De hecho, inclusive cada tanto tienen que tensar el cable para que siga haciendo la fuerza necesaria. O sea, es más bien como si nos colocáramos un cangurito aquí, para que la mamá sostenga al bebé. ¿Cómo se llaman esas? Canguros. Un canguro. Y entonces el niño se sienta ahí, la mamá o el papá está haciendo la fuerza con la columna vertebral. Eso es lo que hace y se los anclajes. Desde el cerro se sostiene el camino. De tal manera que eso pasarán los años y el camino estará en perfectas condiciones. Esto para garantizar la seguridad de los peregrinos, de los deportistas, de los visitantes. Se puede estudiar con mucha seguridad física. Obviamente velamos también por la seguridad desde el punto de vista que no hayan asaltantes, ladrones. Eso es una lucha permanente, pero por fortuna contamos con buen apoyo de la policía y nosotros mismos tenemos nuestro recurso, la vigilancia privada. El aseo, el mantenimiento, todo eso también son unos costos importantes, pero vale la pena para poder garantizar que todos suban en las horas que pueden subir. Desde las 4:30 de la mañana se abre el camino abajo. Y aquí arriba también se abre a las 4:30 o 5 de la mañana. Pero se cierra a las 4:30 de la tarde, presente para que después de esa hora los que están por el camino pues alcanzan a llegar tico 5:30 abajo y no les coja la noche. Porque como estamos en un cerro que es reserva forestal, no puede, está prohibido. El cableado eléctrico, no se puede alumbrar el camino, por más de que quisiéramos. Alumbramos la cima, que es nuestra, que es propiedad, eso tiene, y ahorita podemos disfrutar el alumbrado tan maravilloso que tenemos con ocasión de la víspera de la Navidad. Pero el sendero peatonal, el sendero de los peregrinos, el camino de los peregrinos, sí, imposible iluminarlo porque está prohibido. Monseñor, ya para finalizar esta parte, antes de que salgamos a disfrutar de la luz
del alumbrado pues especial de esta Navidad. ¿Cómo ve usted la afluencia de familias? ¿O viene la gente sola o prefieren venir en familia? ¿Cómo es el tipo de peregrino? Antes de responder tu pregunta, Glaya, quiero hacer algo que a mí me ha conmovido hasta las lágrimas. En los lados de lo que llamamos el camarín, donde está la imagen, que también eso por seguridad tuvo que cerrarse, antes estaba expuesta. Sí, uno podía tocar. Claro, te podían tocar la imagen. Después le pusieron una especie de como de acuario, ¿no? De vitrina, entonces se veía muy fea la imagen así, pero después ya se hizo el encerramiento y ya está como lo vemos actualmente, una forma un poco más digna. Y yo he procurado la restauración de la imagen porque antes tenía una iluminación muy fuerte que brotaba y dañó la imagen, fue necesario restaurarla. Y la iluminación es con LEDs, luz fría, apropiada para, según ellos, para el monumento, así sí, se llaman en términos técnicos esa luz para monumento, pero es para darle una iluminación apropiada a la imagen y no dañarla. Pero lo que quiero decir es que a los lados de donde está la imagen del camerín hay unos ofrenderos, es decir, para las limosnas. Entonces muchos peregrinos dan sus moneditas, sus billetes, lo que pueden. Bendito sea Dios, esas ofrendas tienen una finalidad muy específica aquí en el santuario. Podríamos hablar de eso en otra ocasión. Pero lo que quiero hacer referencia, que me conmueve hasta las lágrimas, es que muchas personas, pero muchísimas, no solamente dejan las moneditas o los billetes, sino papeles. A veces se ve que son improvisados, con una pésima ortografía y caligrafía también. Pero no importa la caligrafía y la ortografía, aunque algunos sí vienen con sobre y una letra mucho más legible, se ve mucho más elaborada. Pero, y los tengo guardados, muchos, los otros los he mandado al monasterio de las hermanas, de las monjas carmelitas que están en Usaquén, para que recen por esas intenciones. Y ahí es donde voy. ¿Qué dicen esos papeles? Son súplicas, son oraciones salidas del corazón, del sufrimiento, de la necesidad. Algunos piden dinero, trabajo, salud, sí, eso no es raro. Pero lo que me parece conmovedor es que la mayoría de esos escritos, de esas súplicas, de esas promesas, de esas oraciones se refieren a la familia. Esposos que abandonan a sus esposas y a sus hijos. O esposas que hacen lo mismo, se van con otro, dejando a sus hijos en manos del papá. O hijos que abandonan a sus ancianos padres. O falta de comunicación entre los hijos. Hijos que se van, se pierden en la droga, se pierden en la delincuencia. Madres que sufren cuando se van sus hijos. Es decir, como que la constante, la mayor, digamos, el mayor común denominador es el desamor en la familia, la ruptura familiar, la falta de unión familiar. Eso es terrible. Incluso algunos me han llegado la sorpresa de que me parece bellísimo. Muchas novias y novios dejan la tarjeta de invitación de su matrimonio también ahí, dirigida al señor de Monserrate, con el sobre, no al rector del santuario, sino señor de Monserrate, y invitándolo al matrimonio. Pero eso es una cosa muy linda. Claro, claro. Yo ruego por esas parejas para que puedan realmente gozar de la protección del señor de Monserrate. Pero mira también otro detalle que puede parecer un poco comercial, pero también tiene sentido. En el restaurante, claro que quienes van al restaurante de San Isidro o Santa Clara son personas que tienen cierta solvencia económica, pero es muy común reservar una mesa y se la adornan, especial, para que la pareja llegue a cenar y allí en el ambiente de la cena, en la cima del cerro, pues al lado del santuario, se comprometan en matrimonio. Ese mito de que va a Monserrate con su novia fracasa, no. No, pero le dice la canción, el que del bogotano ha ido con su novia a Monserrate. Sí, pero el mito que hay alrededor es que si se casan les va mal. Ah, sí. Pero no, eso no es cierto. Pero bueno, hay realmente toda una digamos, necesidad de que los esposos, las familias, supliquen al Señor de Monserrate su ayuda. Mejor dicho, lo que quiero decir es,
le suplican al Señor de Monserrate que les ayude en su matrimonio, por la razón que sea. Entonces, tu alusión a las familias es absolutamente evidente para mí. Muchas parejas suben, o incluso no de parejas, sino con sus hijos, las familias. Y ahorita lo vamos a ver, si quieren, eso es evidente en los primeros domingos del año. Hay una tradición muy antigua. Repito, el santuario tiene 395 y el año entrante serán 396 años de historia, desde el 1620. Y los primeros domingos del año, no hablo el 1 de enero, el 1 de enero es un día incluso bajito, no suben tantos. Claro, han pasado la fiesta de Año Nuevo y están en familia, bueno. Pero el primer domingo de enero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y pasan hasta febrero, completando 7 domingos. Inclusive algunas personas me han dicho, no lo invento, es verdad, ay padre, cámbiame la penitencia. Y yo digo, ¿cuál penitencia? No, la de subir los 7 domingos. ¿Y quién te la puso? No, nadie, pero yo mismo me la impuse. Entonces, quítese. Porque es que no, ¿y por qué que no que puedes subir? No, ya no puedo más, he subido 4 domingos y no aguanto. Pues claro, personas que no han hecho el ejercicio de subir, o no tienen la práctica del ejercicio, o ya por la edad, o por la salud, o por tantos impedimentos, pues subir 7 domingos, eso, ciertos cuerpos lo resisten, pero hay otros cuerpos que no están en disposición. ¿Y por qué suben? Suben la familia, en serio, es cuando yo más veo, ahorita también, en diciembre. Lo que pasa es que esta época de diciembre es un poco difícil que lleguen las familias porque el trabajo por la distancia es un poco, pero los domingos sí, los domingos sí. Sí, vienen familias, numerosas familias vienen aquí y es muy bonito porque, bueno, también, claro, está el paseo, está la misa, está la imagen, todo eso. Yo he recogido también de mis antecesores algo que me parece muy bello destacar aquí. Incluso está en la web del santuario, lo pueden consultar. Monserrate como lugar de encuentro de la fe, la naturaleza y la cultura. Eso se da aquí. Fe, naturaleza, cultura. Y la fe que realmente se transmite de los padres a los hijos. Yo me he sorprendido con historias muy bellas también de que mi papá se murió y mi papá vino no sé cuántas, y las cuentan tantas veces a Monserrate, o venía tantos domingos, entonces queremos ofrecerle también la misa, el novenario aquí, bueno, porque eso es lo más raro, porque aquí curiosamente no es como en las parroquias, al menos lo digo por mi experiencia, donde en las parroquias las intenciones de la misa son por el difunto, por el eterno descanso, por la salvación, por el que murió, por el difunto. Aquí pocas veces, y si se ofrecen por un difunto es porque el difunto subió a Monserrate y era devoto del Señor de Monserrate. Porque por lo general son por la salud, por la acción de gracias. En acción de gracias, y eso es lo que más abunda. Y eso me llena de alegría en el santuario. Claro. Qué hermoso celebrar una Eucaristía, como debe ser, en acción de gracias, o por las necesidades de tales personas, o de la familia tal. Eso es muy bello también. Pero quisiera insistir en que sí, aquí, claro, se ven personas solas, necesitadas, que han sufrido por diferentes circunstancias, y especialmente en el contexto de la familia, pero también se ven familias, muchas familias aquí, muchas familias. Ahora, me hace pensar, me recordar algo, Glaya, que quiero decirlo. Yo soy sacerdote diocesano, colaborador del obispo en la pastoral de la diócesis, pero yo siento personalmente una inclinación, un amor muy grande por la parroquia. Siento el vacío de la parroquia. Quisiera volver a ser párroco, porque es que la parroquia es una comunidad de fieles estable, familias que comparten un territorio, de tal calle, tal carrera, tal carrera. Bueno, y a veces fuera de la parroquia también otras personas acuden. Y uno normalmente sabe que en aquel puesto se sentó Teresita, y el domingo que no está Teresita ahí, ¿qué pasó con Teresita? ¿Por qué no está? ¿Se enfermó? ¿Se fue? ¿Qué le pasó? Y es fácil saber qué pasó. Entonces, las personas frecuentan su parroquia y generalmente tienen el mismo horario, la Eucaristía o los grupos parroquiales. Están pues, la infancia misionera o la atención de la catequesis o los enfermos, o los grupos parroquiales. Y ahora en el proceso del plane, con mayor razón, el plane tiene su raíz en las comunidades parroquiales, en los grupos parroquiales.
Pero aquí, peregrinos, de paso, vienen normalmente 25.000, 30.000 personas un domingo. Y en Semana Santa, el Viernes Santo, que me olvidé darte el dato, el día del santuario, la fiesta del santuario es el Viernes Santo, que celebramos la pasión de Jesús, su muerte. El santuario está dedicado a la pasión de Jesús. En el frontis del santuario, antes de entrar por las puertas del santuario, dice en letras inmensas, pasión de Cristo, confórtanos. En el escudo también, ahí está el escudo. En la sede del presidente en la sede del santuario, aquí está el escudo. Pasión de Cristo, confórtanos. Ahí está el escudo. 70.000 personas suben un Viernes Santo. Pero después, ¿cuándo vuelven esas personas? Ella misma no sabe. Acabo de decir que hay una tradición de los primeros domingos del año. Sí, pero después no vuelven. O vuelven al otro año, al cumplir la otra promesa. O los 20.000, 25.000 y hasta 30.000 personas que pueden venir un domingo, especialmente en ciertas fiestas, pues ellas tampoco saben cuándo van a volver. Y tampoco les exijo que vengan siempre, porque no es parroquia. Sobre todo los que vienen de lejos, con mayor razón, no tienen la facilidad de volver con relativa frecuencia al santuario. Entonces es un lugar de peregrinación. ¿Cuál es lo que considero yo mi misión, mi labor aquí como rector? Primero, mantener en el mayor decoro posible el santuario, comenzando por la imagen, terminando por el aseo, por todo. Que quien entre al santuario experimente un poco de Dios. Para mí el santuario es un lugar, lo repito otra vez, un lugar de encuentro con Dios. O si se quiere, un lugar teológico. Está Dios. Es una epifanía de Dios. Está Dios que acoge, que recibe al peregrino, al hijo, por la razón que venga. Entonces, quiero que el santuario esté dignamente decorado. Digo, no es decorado, con el decoro y la dignidad que merece. Para que quien llegue al santuario, por el mismo ambiente, perciba algo de sagrado, algo de Dios. Entonces, eso es, lo considero como primero. Y en torno a eso, por supuesto, la liturgia. Que cada Eucaristía, así la presida yo, que me esfuerzo por presidir la mayor número de Eucaristías, o los sacerdotes que me colaboran, en la liturgia sea una liturgia bien celebrada. El canto, la proclamación de las lecturas, el celebrante, todo, el sonido, es un sonido espectacular. Algunos dicen que es un sonido de concierto, yo no sé por qué no he ido a conciertos, pero es un sonido perfecto. Afuera también es suficiente sonido porque hay muchas personas que no caben en el santuario y en la plazoleta o en el atrio están, el atrio enfrente, la plazoleta en el costado oriental, participan de la Eucaristía, entonces el sonido es impecable. Todo eso para que la liturgia sea bien celebrada, un buen mensaje, que las homilías no son largas o en tono de regaño, sino una verdadera catequesis en torno al misterio de Cristo que se va celebrando a lo largo del año litúrgico, desde el Adviento, la Navidad, el tiempo ordinario, la Cuaresma, la Pascua. Y por supuesto, también, además de la Eucaristía, como el culmen de la vida del santuario, las confesiones. Es un lugar también de reconciliación, de misericordia. Por eso la capilla penitencial y por eso los sacerdotes que me ayudan, especialmente el sábado y el domingo. Entre semana estoy solo, pero hago lo que más puedo para atender también a los peregrinos que quieren confesarse entre semana. Entre semana quisiera tener un sacerdote todo el tiempo también, pero en ciertas épocas lo puedo, es fácil, pero en otras no. Como esta época es muy difícil encontrar un sacerdote disponible para que dedique horas enteras. Pero si yo me siento a las 6 de la mañana a confesar, ahí estaría todavía confesando, y ya es de noche, porque confesiones siempre las habrá. Monseñor, muchísimas gracias. Para la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis, en especial el periódico El Catolicismo, ha sido un verdadero placer haber estado aquí, haberlo visitado y haber hablado con usted. Oírlo es siempre muy gratificante. Muchas gracias. Con mucho cariño. Tengo también parte de mi vida y ministerio en el catolicismo. Fui por un tiempo administrador cuando todavía era en físico, que era un poco complejo, pero ahora gozo. Yo todos los días en mi computador
religiosamente entro al catolicismo, pero me fascina cómo está la página. Está maravillosa, fácil de leer, con una actualidad diaria, y me parece estupenda y los felicito porque es un trabajo nada fácil, pero yo lo disfruto. Muchísimas gracias, monseñor.